Paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Vamos a continuar con la siguiente parte de este culto, que es la meditación de la palabra de Dios, y vamos a tratar de disponernos para que el Señor nos enseñe cosas muy importantes, hermanos, que nosotros tenemos que saber y que, bueno, quiere el Señor que de alguna manera no pasemos por experiencias tan desagradables como las que vemos en ocasiones en la palabra de Dios, como las que vemos en ocasiones en la vida real, en la vida de otras personas, en la vida a veces de la misma familia y lamentablemente en la vida de hermanos, de hermanas, en la vida de pastores y ministros, y que nosotros, al considerar esas experiencias, siempre nos humillemos al Señor para que no vayamos a ser parte de esas. Y vamos viendo una de ellas. Abran su Biblia en el nombre del Señor Jesucristo, en 1 Corintios capítulo 5, tiempo de destruir es el tema que estamos viendo, y si el Señor nos lo concede, hoy lo terminaremos para pasar enseguida a ver el tiempo de edificar, que tenemos ahí mismo en Eclesiastés 3:3, y así ya empezaremos en la línea, en la recta final, para darle terminación a Eclesiastés 3:3. Dije 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Este contexto lo leímos al finalizar la predicación pasada, como una especie de introducción solamente. Hoy trataremos de verlo, de profundizarlo y de ver detalles que al parecer no son muy perceptibles a simple vista. Dice así la santa palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Tomen su asiento. Gloria a Dios. Antes de entrar de lleno en la consideración de este contexto que nos relata un acontecimiento que pues parece hasta mentira, hasta cosa como de no creerse que haya sucedido en una congregación de hermanos en la iglesia primitiva, pero pues sucedió.
Y antes de profundizar, hermanos, en el contexto leído, considero conveniente hacer una breve reseña sobre la historia de la ciudad de Corintio y una escueta reseña sobre la congregación de Corintio, para que nosotros podamos de alguna manera comprender esto que acabamos de leer. Y obviamente, al decir comprender, no quiero decir yo justificar de ninguna manera, pero cuando menos que tengamos una base que nos dé luz para entender por qué pasó esto ahí en la iglesia de Corintio. La ciudad de Corintio tuvo dos etapas. Tuvo la etapa que fue la más antigua, la etapa griega. Corintio fue una ciudad griega, perteneciente al país de Grecia. La ciudad de Corintio está situada en un estrecho, en un istmo muy angosto que sirve como de enlace en lo que es la península, una península sur que tiene Grecia, y Corintio prácticamente separa esa península de la masa continental, masa del país ya propiamente dicha. En la etapa griega tuvo pues un auge, un crecimiento cultural, tuvo un auge comercial. Fue una ciudad muy rica por su ubicación geográfica y estratégica, ya que también era punto de convergencia de las principales rutas comerciales, tanto marítimas como terrestres, de la antigüedad. Y ahí se movían fuertes capitales, muchas transacciones de riquezas se movían en la ciudad de Corintio. Yo les mencioné no hace mucho tiempo, cuando les dije el orden de vigencia que tuvieron los reinos que nos relata la palabra de Dios, y de una manera alegórica en el capítulo 7 de Daniel nos ilustra los 7 reinos terrenales, porque finalmente nos menciona un quinto reino, pero ese ya no es un reino terrenal, ese ya es el reino espiritual de la iglesia, pero ya no la iglesia militante aquí en la tierra, sino de la iglesia triunfante ya por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, en compañía de Dios. Y en ese pues relato que les hice de la entrada en escena de esos reinos, primeramente fue el reino babilónico, les dije, y después ese reino babilónico fue sojuzgado por el reino medo-persa. Después el reino medo-persa fue conquistado por el reino griego, en cuya etapa tuvo un auge de florecimiento muy marcada la ciudad de Corintio. Pero después vino la etapa romana, ya que finalmente Roma vino a conquistar y a sojuzgar a Grecia,
Y cuando entró en escena el Imperio Romano, la ciudad de Corintio fue arrasada, fue destruida, y así duró por aproximadamente un siglo. Si mal no recuerdo, fue por allá en el año 46 antes de Cristo, cuando el emperador Julio César la reconstruyó y otra vez le regresó de alguna manera aquel esplendor que había tenido. Y fue por ahí en el año 27 cuando el Imperio Romano estableció precisamente allí en la ciudad de Corintio la sede del procónsul de Roma, que pues lo leemos ahí en el libro de los Hechos en algunas partes. El representante directo del emperador estuvo ahí en la ciudad de Corintio. Pero la ciudad de Corintio no era reconocida y no tuvo tanto su fama por su riqueza comercial. No fue conocida en el mundo antiguo por su riqueza cultural tampoco. La ciudad de Corintio más bien era conocida por su reprobada manera de vivir en las más bajas pasiones morales. Y en esa ciudad de Corinto precisamente estaba el principal templo de adoración a la diosa Afrodita. Esa diosa Afrodita era la diosa del amor para los griegos y para los romanos, para los lugareños. Su representación estaba dada por una imagen femenina con un aspecto de lujuria, y era visitado ese centro de adoración por mucha gente. De tal manera, mis hermanos, que desde hace muchos años, inmemorables para nosotros, surgió ese adagio, ese dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo lo he escuchado en más de alguna ocasión en mi vida, y pues se refiere ese dicho cuando alguien se lo dice a alguien, le está diciendo que de acuerdo a sus amistades con las que frecuenta más, con las que se relaciona más, de acuerdo a las personas con las que más convive, así es tu manera de ser. Si es gente deshonesta, si es gente que le gusta pues llevar una vida disoluta, mijito, mijita, discúlpame, pero tú llevas ese camino también, por el solo hecho nada más de llevarte con ellos o con ellas. Ese dicho ya existía en aquel entonces. Y cuando alguien sabía que una persona era de Corintio, decía: es una persona que tiene una manera de vivir con una moralidad muy denigrada. Ser corintio prácticamente era ser perverso.
Vivir como un corintio era vivir en las más bajas condiciones, moralmente hablando, sin tener el más mínimo respeto por la castidad, por la integridad de los demás. Esa era la fama de los corintios, de una manera generalizada. Porque en esa ciudad se practicaban los usos comerciales de prostitución más bajos que había. Nosotros conocemos de alguna manera en este tiempo moderno ciudades que se caracterizan por su vida comercial en la prostitución las 24 horas del día. Pues de acuerdo a lo que nos relata la historia, ninguna de ellas todavía se iguala a la vivencia que tenían los corintios. Ok. Habiendo hecho relato a grandes rasgos, ahora nosotros entendemos, o cuando menos conocemos, que cuando se empezó a formar la iglesia de Corintio, mis hermanos, obviamente que se empezó a formar de gente que había estado hundida, perdida, distorsionada en el pecado, como usted y como yo. Es Lucas el que nos relata en el libro de los Hechos cómo es que esta iglesia empezó. Acompáñenme, mis hermanos, no me dejen ahí. 1 Corintios 5, Hechos capítulo 18. Y nos dice Lucas que fue el apóstol Pablo el que inició esta obra ahí en Corintio. Hechos capítulo 18. Versículo 1 en adelante. Ahorita regresamos a 1 Corintios 5. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén, hermano. Nada más hasta ahí. No quiero desplazarme en más versículos. Ya después ustedes pueden, si gustan, seguir leyendo más adelante. Aquí nos dice Lucas, mis hermanos, cómo es que inició esta congregación, esta iglesia local allí en Corinto. Miren, lo que son los planes, los propósitos de Dios, cuando nosotros logramos entenderlos. Aquí nos habla de un Aquila, un varón, y su esposa Priscila. Ellos vivían en Roma.
Vivir en Roma, mis hermanos, en aquel tiempo, quiero decirles que era un privilegio muy grande. Era vivir en la ciudad más rica del mundo antiguo en aquel entonces. Era la capital del Imperio Romano. Pero aquí nos dice el versículo 1 que un tal Claudio ordenó que todos los judíos saliesen de Roma. Este Claudio fue uno de los emperadores romanos. No lo dice aquí, pero fue emperador romano. Por eso es que dice así Lucas a secas, no entra aquí en detalles, pero sí está dándole énfasis a una autoridad contundente de tal magnitud que con el solo hecho de decir, quiero que en este lapso de tiempo, no nos dice, pero debió haber fijado un número limitado de días, es decir, quiero que los judíos, todos los judíos, se vayan de Roma. No los quiero aquí a ningún judío. El que se quede después de vencido ese plazo, aténgase a la pena capital. De manera que, pues todos los judíos, vámonos para afuera. Y aquel que, no sabemos, se hubiera quedado, era a riesgo de perder la vida. Era el castigo por desobedecer al emperador, una orden, un edicto imperial. Bien, pero mis hermanos, yo he hecho andar mi imaginación aquí. Obviamente esto no es el centro del punto que yo quiero ver aquí en este contexto leído, pero yo he hecho andar mi imaginación. Por ejemplo, aquí a los que se vienen a trabajar aquí a este país, a los que nos venimos a trabajar, yo también me vine a eso y estoy en eso, ¿no? Y que lamentablemente que los agarra la migra, vámonos a su país de origen. Quizás cuando es una persona inconversa, pues el Señor no centra tanto su atención en cuanto a propósitos bien definidos para bendecir de una manera especial esa vida. Pero sí, cuando es un cristiano, el Señor tiene propósitos, como los tuvo con Aquila y con su esposa Priscila. Yo no sé si Aquila y Priscila se lamentaron y han de haber dicho, ¿y de qué vamos a vivir ahora ya, mujer? Si aquí es en donde estaba la fuente de vida y vamos a ir a un lugar a empezar de ceros. No estoy diciendo que esto sucedió, pero pudo haber sucedido. Pero mis hermanos, estamos viendo aquí que Aquila y Priscila eran cristianos, eran hermanos. Y el Señor siempre tiene propósitos maravillosos con los hermanos, con los cristianos, con sus hijos. Y de entrada yo pienso que Aquila y Priscila ni se imaginaban siquiera para qué el Señor propició que se fueran de Roma. Pero el Señor ya había determinado, voy a hacer que salgan de Roma para que vengan y se encuentren con mi apóstol Pablo, para que les sirvan de ayuda, para que escuchen de él palabras de vida eterna también. Fue a ellos, dice la parte final del versículo 18. Obviamente que este fue un encuentro muy especial. El apóstol Pablo tenía también su trabajo literal, secular, terrenal, que era hacer tiendas. Y Aquila también hacía tiendas, de manera que dijeron, pues
aquí nos juntamos y trabajaban de noche, trabajaban en los tiempos libres haciendo tiendas, pero cuando menos el apóstol Pablo, cuando no estaba haciendo tiendas y cuando no estaba durmiendo, dice que se iba a hablarle, se iba los días de reposo a la sinagoga. Cuando nosotros vemos esta palabra sinagoga en la palabra de Dios, debemos entender que es una congregación de judíos mayoritariamente. Y ahí llegó el apóstol Pablo a predicarle a los judíos y les enseñaba. Terminó el contexto en el versículo 5 que leímos como último, dice, testificándoles que Jesús era el Cristo, porque muchos judíos a esas alturas seguían rechazando todavía al Señor Jesucristo como el Salvador. Y ahí les mandó al apóstol Pablo con palabras de poder para que les testificara, testificándoles de muchas maneras. Yo también estaba como ustedes, hermanos judíos. Yo también era un celoso de la ley. Yo también me afrentaba de ese Cristo que ustedes están rechazando. Pero a mí se me apareció personalmente. Nadie me lo platicó. Yo tuve el encuentro personal con él. Y es probable que hasta el apóstol Pablo les haya relatado cómo el Señor le salió al encuentro cuando iba camino a Damasco. Porque esta palabra, testificando a los judíos, encierra un montón de acciones aquí que están implícitas. Gloria a Dios. Amén. Bien, mis hermanos, el motivo por el cual quise que leyéramos este contexto fue para ver el arranque, el inicio de lo que después fue la iglesia de Corintio. Y volvamos otra vez a Primera de Corintios, ya la iglesia formada, una iglesia formada de hombres y mujeres imperfectos como nosotros, pero que iban arrastrando una manera de vivir que muchos todavía no lograban sacudirse al 100% de ella. Sí, la mayoría de ellos habían vivido en esa manera moralmente tan sucia la vida. Y cuando se convierten al Señor, pues tienen luchas. Muchos, a la menor provocación de la tentación en el ámbito sexual, eran seducidos, caían porque venían de allá. Pero una realidad siempre va a saltar a la vista de una manera incuestionable, y que el creyente tiene que estar bien consciente y bien firme en ella. Que si la iglesia de Corintio quería subsistir como tal, tenía que decirle definitivamente adiós y para siempre a todo aquello que oliera a pecado. Sí. Alguien dijo en una ocasión que el cristiano debe tener un constante y un ferviente anhelo y una fuerte atracción por la santidad de Dios, para que la delegue lo más que el Señor quiera en él. Pero también debe siempre manifestar esa repulsión o ese rechazo hacia el pecado, siempre las 24 horas del día. La congregación de Corintio, mis hermanos, de acuerdo a lo que nos relata el apóstol Pablo, Pablo estaba horrorizado, no exagero yo al mencionar esta palabra. Estaba más que sorprendido. Alguien le hizo saber, no sabemos, Pablo no se encontraba ahí,
tenía planes de visitar a los hermanos de Corintio, pero en esa ocasión no estaba ahí. Y alguien le informó: Pablo, aquí hay algo. Mira, el hermano fulano de tal, pues está teniendo relaciones con su madrastra. El problema es que el pastor y el cuerpo ministerial de la iglesia se hacen los que no ven, se hacen de la vista gorda y no ponen ninguna solución a esto. Es probable que que cometió tal acción, como el apóstol Pablo lo dice aquí, acudía a los cultos como si nada sucediera, pasaba a cantar, pasaba a dar acción de gracias. Cabe la posibilidad de que era un miembro opulento, tal vez, que daba grandes ofrendas, que daba bastante diezmo, y pudiera ser que esa fuera una de las causas por las cuales el pastor toleraba esa actitud. Pero el apóstol Pablo, inmediatamente cuando él se entera, les manda en esta primera carta y les dice: hermanos, más que estar sorprendido de ese miembro de la congregación, estoy más sorprendido por la actitud que ustedes están teniendo, principalmente el pastor ahí, sus colaboradores. Parece que están pintados. ¿Qué pasa ahí? Me sorprende más su actitud tan pasiva, tan tolerante. Aquí hay un mensaje espiritual muy importante para todos nosotros, mis hermanos. Tomar una actitud disimulada, descuidada ante el pecado es un peligro muy grande. Cuando en la congregación y fuera de la congregación se comete pecado de una manera deliberada, esto debe envolvernos a todos y debe movernos para accionar y buscarle una solución al problema, máxime si está dentro de la iglesia. El apóstol Pablo menciona aquí una palabra muy significativa. Les dice que están envanecidos. Esta palabra quiere decir como que en lugar de sentirse apenados, avergonzados, hasta parece que se sienten orgullosos de tener ese testimonio ahí entre ustedes. Cuando más bien, dice, debieron haberse lamentado. Esta es otra palabra muy significativa, porque la palabra griega de donde viene es penteín. Penteín. Voy a escribirla aquí, mis hermanos. Espero que todos lo alcancen a ver. Esta palabra era la que estaba en boca y en la vida de aquellos que estaban viviendo un dolor tan intenso por la pérdida de un ser querido. Esta es la palabra que menciona el apóstol Pablo, en donde dice: ¿no debieras más bien haberos lamentado? Pero un lamento como cuando alguien pierde un ser querido. Así de doloroso debió haber sido ese lamento que el apóstol Pablo les dice a los, principalmente a los responsables o al responsable de la ciudad de Corinto.
Como cuando alguien pierde un ser querido y llora y se aflige, así debieran estar ustedes ahorita. Pero parece que no. Parece que hasta como que se sienten orgullosos de estar tolerando ese lamentable caso ahí entre ustedes. El apóstol Pablo les dice: yo ciertamente estoy ausente ahorita, pero en espíritu yo tengo autoridad ahí en ustedes. Yo fui el que les presenté el mensaje de salvación, y de parte del Señor Jesús yo tengo autoridad sobre la congregación. Ahora, espiritualmente presente junto con ustedes, vamos a llevar a cabo el proceso para que ese problema se arregle. Miren, hermanos, que no fue una ocurrencia humana. Dice el versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos nosotros, mis hermanos, que en el nombre del Señor Jesucristo hay poder ilimitado, hay poder para salvar, hay poder para sanar, hay poder para liberar, hay poder para restaurar, hay poder para cambiar. Dice, pues, en el nombre del Señor Jesucristo, con ese poder que hay en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, ustedes y yo, dice, vamos a entregar a ese hombre a Satanás. Esto quizás, hermanos, leyéndolo así superficialmente, no se entiende. ¿Cómo es que se va a entregar a Satanás a alguien? Si el trabajo de Pablo, el trabajo de cualquier hermano, el trabajo de cualquier iglesia del Señor Jesucristo es quitarle las almas al diablo. Pero aquí le están aventando una para allá. No se trata de eso exactamente. Esta es una composición gramatical que nos está diciendo aquí, no que le van a decir a Satanás: ahí te va para que te lo acabes. Hay otra narración en donde también el apóstol Pablo, acá en Primera de Timoteo, si mal no recuerdo, hizo lo mismo con otros hermanos. Pero fue el apóstol Pablo, con la autoridad que tenía del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 1. Ahorita regresamos ya para dar la terminación a Primera de Corintios, y también ya con esto le damos la terminación al punto que estamos viendo: tiempo de destruir. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A Himeneo y Alejandro, el apóstol Pablo los entregó a Satanás para que no anduvieran blasfemando, para que no anduvieran hablando en contra del Señor Jesucristo de una manera que es común en los paganos, en los impíos. Pero Himeneo y Alejandro eran hermanos y se les hacía fácil hablar palabras
obscenas en contra del Señor. Y ahí te van, Satanás, también estos. ¿Para qué? Para que se corrijan y ya no anden blasfemando. Pero, vamos acá otra vez a 1 Corintios. Al sujeto que estaba cometiendo el incesto, teniendo relaciones con la mujer de su padre, dice que lo entregó a Satanás para la destrucción de la carne. Esto tenemos que entenderlo correctamente nosotros. No se trata que este cuerpo, que es la carne, sea aniquilado, mucho menos que sea muerto. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es lo que dice en Gálatas 5, Gálatas 5, 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Volvamos a 1 Corintios 5. Este varón que estaba cometiendo fornicación tenía que hacer morir en su vida, entre otras cosas, la fornicación. ¿Y cómo es que tenía que hacerla morir? Tenía que ser puesto a prueba. Prácticamente a esto se le llama poner a alguien bajo disciplina. Usted no va a poder, evíteme la pena. Por esto que está sucediendo, usted por un tiempo determinado, y todo esto, mis hermanos, es muy importante estar en íntima comunión con el Señor para que Él sea el que dé la pauta. ¿Qué diremos? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿6 meses? ¿X, Y, Z tiempo, el que sea? Usted no se me va a parar aquí en los cultos. No se le está corriendo definitivamente. Nada más se le está aplicando una medida correctiva por tanto tiempo. Después de este tiempo usted va a poder regresar, pero va a regresar sin tener derecho a participar en acciones de gracias, a participar en cantos. No va a poder, va a tener que estar sentadito ahí en los cultos. Y si usted pasa, aguanta esa disciplina que viene de parte de Dios, ese proceso va a servirnos para que le tengamos asco a aquello que practicábamos antes. Sean acciones, sean palabras, que nos corrijamos. Notemos que el apóstol Pablo está diciendo aquí, en la expresión para la destrucción de la carne, para que se erradiquen definitivamente todos aquellos malos hábitos que muchas veces que ni la gente del mundo los tiene. En este caso, este acontecimiento tenía que dar evidencias este varón de que aquella relación murió para siempre. Tenía que dar evidencias de que realmente se arrepintió
y no porque haya estado literalmente en los brazos de Satanás. Los griegos tenían la creencia de que el mundo era el dominio de Satanás, como lo es, y de que la iglesia era el dominio de Dios, como debe serlo. Y entregar a este hombre al diablo era entregarlo al mundo. Hermanos, esta es una manera en donde de alguna manera yo estuve relacionado, no con este suceso, pero sí en ese retiro de la iglesia, en esa vivencia en el mundo. ¿Y saben qué es lo que sucede aquí? Solamente una de dos cosas. O uno se humilla al Señor y se arrepiente uno y se corrige uno, o definitivamente abraza al diablo y se pierde en el mundo ya. Pero nosotros vamos a ser optimistas y vamos a creer que este varón fue salvo, se corrigió, porque esa fue la finalidad que el apóstol Pablo, y no vamos a dudarlo, por determinación de Dios, persiguió finalmente con este correctivo que aplicó aquí, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Debemos entender aquí cuando dice para que el espíritu, para que el ser espiritual, en otras palabras el alma, que no confundamos que el espíritu de vida que hay en nosotros, ese se va con Dios. Pero aquí esta expresión es prácticamente de la palabra griega psiche, que quiere decir alma. Se está refiriendo para que su alma se salve cuando el Señor Jesucristo haga el juicio. Esto quiere decir. Pero este fue un caso especial. Cierro la predicación con esto. Este fue un caso especial. Sí. En donde este hombre, pues, quedó, vamos a decirlo, por la expresión que el apóstol Pablo usa para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo, quedó restaurado. Pero sobre todo, mis hermanos, y aquí es donde nos vamos a la siguiente etapa de la enseñanza, entró el tiempo de edificar. Pero primero fue necesario destruir las obras de la carne en aquella vida. ¿Para qué? Para que se restaurara, para que se edificara otra vez como un miembro de la iglesia de Dios. Y aunque aquí no nos lo dice, vamos nosotros a suponer de que después de un determinado tiempo de prueba que se le puso a este miembro de la congregación, haya sido rico, haya sido pobre, al apóstol Pablo no le importó eso. Aquí usted se va a guardar, y cuando vuelva tiene que evidenciar un cambio de actitud que tiene que venir dándolo a conocer hasta por los poros de la piel. Y eso va a traer como consecuencia el siguiente tiempo en esa vida. Vamos a suponerlo que lo fue así. Fue un tiempo ya de edificación. Pero primero hubo un tiempo de destrucción de las obras de la carne. Creo que con esto, mis hermanos, podemos entender el por qué Eclesiastés puso primero tiempo de destruir y después puso y tiempo de edificar. Todo lo contrario de lo que se sabe, de lo que se lleva a cabo en el ámbito literal. En el ámbito literal, primero se edifica y después se destruye. En el ámbito espiritual se invierten los términos. Primero
se destruye. Creo que nos acordamos cuando venimos al Señor, mis hermanos, como el Señor empezó a bombardear toda aquella podredumbre que había dentro de nosotros, a destruir todo aquello que nos tenía muertos en delitos y pecados. Y después vino el tiempo de construir o de edificar. Y por la gracia misericordiosa del Señor, aquí seguimos en el proceso todavía, hasta que el Señor nos conceda el último respiro. Así terminamos la predicación, mis hermanos, dando gloria a Dios, y vamos a orar una vez más, a pedirle por Eric y por las demás personas que estén en zozobra, que estén estresados, que estén preocupados por alguna infección. Vamos orando, mis hermanos.